Sí, doctora. Ok, vamos a ir empezando entonces, en honor a la hora y que también ya veo que estamos completitos. Ya saben que si hay algún problema, porfa, alguien me llama al celular, uno de mis residentes, si es que de por ahí no me escuchan o no sale la presentación porque no tengo abierto el chat ahora. Vamos a hablar de la anatomía del cerebro, esta es la primera clase que dimos, así que el que ya sabía y escuchó mi clase aquella vez, ya esto le va a parecer un poquito aburrido tal vez. El que escuchó por primera vez algunos conceptos en esa primera clase, esto va a ser un repaso, y para el que está escuchando por primera vez, a ese le va a ser un poco más útil. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es neurocirugía, ¿sí? Tenemos que ver distintas capas al ver al paciente, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos un paciente que viene con un tumor frontal del lado derecho en el giro frontal inferior, no podemos hacer una craniotomía que abarque esta zona, porque lógicamente no vamos a llegar al tumor que va a estar más o menos en esta zona. Por eso que es importante tener una anatomía integrada. En los libros de anatomía vos ves primero el cráneo, ves las estructuras que envuelven, ves el cerebro, ves las arterias, pero todo en capítulos distintos. Y lo que nosotros como neurocirujanos tenemos que hacer, y por eso la clase de anatomía que yo doy de repente no es la del libro, es poder integrar todo ese conocimiento de capítulos distintos en un paciente, porque eso es lo que vamos a tratar en el día a día. O sea que cuando nosotros vemos una cabeza, un paciente, una persona, pueden practicar con su compañero, la otra elige con su novio, pueden practicar con su novio. Al ver a la persona, nosotros tenemos que poder ver hasta el ventrículo, que es la estructura más profunda. Eso es muy importante para poder encontrar las lesiones, para poder conocer la anatomía, para saber las zonas elocuentes cuáles son y solamente si podemos identificar cuáles son las zonas elocuentes. Elocuente es una zona que tiene una función determinada y muy importante para la persona, como la vista, el habla, etc. Solamente si reconocemos esas estructuras vamos a poder respetarlas. Entonces acá se ve la sutura coronal, la sutura sagital respetada, el resto del cráneo se quitó, esto es el hueso temporal que también se retiró, se dejó solamente la sutura, y vemos cómo abajo tenemos nuestro cerebro con arterias y venas. Esto que me muestra también que los lóbulos no se corresponden directamente con los huesos, o sea, nosotros tenemos nuestro hueso frontal, pero nuestro hueso frontal no es que se limita, nuestro lóbulo frontal no es que se limita al hueso frontal. Nosotros tenemos lóbulo frontal hasta acá y esto ya es hueso parietal. O sea que mi lóbulo frontal pasa mi sutura coronal. Es más, una de las zonas más importantes del lóbulo frontal, que es la corteza motora primaria, está ya por detrás de la sutura coronal. Entonces hay que tener esos conocimientos anatómicos como para no Doctora, lesionar en cirugía, disculpe, como para entender, ¿sí? no se ve la presentación. No se ve la presentación. No, Ok. ¿Desde el comienzo no se vio? así mismo. Ok. Vamos a... Voy a retroceder entonces, porque ya estaba, yo ya pasé 3 diapositivas por ahí. Ahí ven. Sí, ahora sí, doctora. Bueno, entonces yo le estaba mostrando esta primera imagen cuando estaba hablando de que al ver una cabeza, una persona, un amigo, un paciente, tienen que poder, conociendo los reparos anatómicos, ver hasta la cavidad ventricular, que es la estructura más medial. Acá en esta imagen, como estaba explicando hace rato, se respetaron las suturas, acá está la coronal, acá está la sagital, esta es la zona terional, este es el hueso temporal, ¿verdad? Todos se respetaron las suturas y se ve por debajo el parénquima cerebral con las venas y las arterias. Les mostraba que el lóbulo frontal llega hasta acá y el hueso frontal llega hasta acá, entonces significa que tenemos lóbulo frontal por detrás del hueso frontal, incluso debajo del hueso parietal, y que hay que conocer esos conceptos como para respetar la anatomía, respetar las zonas elocuentes del que va a operar, entender los síntomas, porque si ustedes ven un tumor acá, un meningioma parasagital, por ejemplo, que estaría acá,
por qué está lesionado, por qué, por ejemplo, me puede dar un déficit motor si supuestamente está ya debajo del hueso parietal y porque está todavía en el lóbulo, está comprimiendo el lóbulo frontal en la corteza motora primaria. Acá tenemos nuestra superficie externa del cerebro. Vamos a hablar un poquito de las funciones como para que entiendan nada más. Esta no es la clase de funciones, así que eso no va a ser el detalle. Pero cuando hablamos de respetar el cerebro, ¿por qué es tan importante? Y porque cada zona tiene una función determinada. Acá tenemos el lóbulo frontal, que va desde el polo frontal hasta el surco central. Después vamos a reconocer cómo vemos el surco central. Y el lóbulo frontal es muy importante porque las funciones del habla están generalmente en el lóbulo frontal. Hablamos de que las personas diestras tienen un 100% de dominancia del lenguaje en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, parietal y temporal izquierdo. Y las personas zurdas tienen un 30% de dominancia del lado derecho, el resto también, aunque sea zurdo, tu dominancia es izquierda para el lenguaje. Entonces, estamos en nuestro lóbulo frontal, que dijimos que el giro frontal inferior, vamos a aprender los giros enseguida, se encarga de todo lo que es la parte del lenguaje, específicamente esta zona que está acá, que estaría justo debajo del pterion, que es la estructura ósea que estaría acá. Después viene el lóbulo parietal tiene la corteza sensitiva primaria, también tiene otras funciones, también en el habla, en el tema de contar, en hacer cosas matemáticas, ¿verdad? En ubicación espacial. Después tenemos acá nuestro lóbulo temporal, que también tiene mucho que ver en el lenguaje. Lenguaje vamos a dejar para una clase particular porque es todo un área de lo que es la neurocirugía, neurociencia, neuropsicología, etc. Acá tenemos nuestro lóbulo temporal, que tiene mucho que ver, como dijimos, con el lenguaje, con la audición, en su cara medial, con todo lo que son las emociones, la memoria, etcétera. Y acá tenemos nuestro lóbulo occipital, que sabemos la corteza visual está ubicada a nivel del surco calcarino y ahí llegan todas las radiaciones. Ahí tenemos nuestro surco central. El surco central y acá nuestro surco lateral son dos estructuras que sirven como para ubicarnos, ¿sí? Los que vieron ayer la clase de cisternas, cada vez que veíamos un pedacito así de estructuras anatómicas, todas más o menos del mismo color, sin ninguna flecha, porque en la vida real no hay flechas, no hay colores, no hay nada que nos ayude. Teníamos que identificar una estructura y al ver esa estructura es como que todo tenía sentido. Y usábamos eso, el nervio óptico. Entonces cada vez que veíamos muchas estructuras, veíamos el nervio óptico y a partir del nervio óptico encontrábamos la carótida, tercer par, borde libre, etc. Lo mismo en la superficie externa del cerebro, tenemos que encontrar dos surcos. El surco central y el surco lateral o fisura silviana. ¿Por qué? Porque nuestra craneotomía puede ser solamente acá, puede ser solamente acá, puede ser solamente acá. Entonces nosotros tenemos que poder identificar algo que nos ayude a ubicarnos. Y les decía yo, no se olviden, entre comillas, porque me acordé de una foto que subió una de las alumnas y que puso exactamente lo que yo dije, 3 surcos horizontales arriba de un surco, 3 giros horizontales arriba de un surco, estamos en el lóbulo frontal. Y realmente me encanta cuando entienden algo así tan concreto porque eso es lo que les va a quedar al final. Entonces, de tarea a los estudiantes, hagan un screen y mándenme después qué se les quedó, qué entendieron o las dudas, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos nuestro surco central, sabemos que por delante está el lóbulo frontal, que por detrás está el lóbulo parietal. Si tenemos acá nuestra fisura silviana, sabemos que arriba está frontal y parietal y abajo está temporal. Ahora vamos a ver enseguida en otra diapositiva cómo identificamos bien esos surcos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esto es para que entiendan que el cerebro tiene una corteza, que es esto que veíamos acá, y si nosotros quitamos la corteza, aparece esto. Esos son fibras blancas. Las fibras blancas es la sustancia blanca del cerebro, que es la que conecta, es la que lleva la información de un lugar a otro. Tenemos giros cortos, ¿sí? Que unen un giro con otro, por ejemplo.
Acá teníamos nuestro giro frontal superior, acá tenemos nuestro giro frontal medio, acá nuestro giro frontal inferior, con imaginación porque eso quitamos, ¿verdad? La parte cortical. Y esto es una fibra en U que está uniendo el frontal con el medio, por ejemplo, o acá, ¿sí? Y esas son fibras de sustancia blanca, ¿sí? Que son fibras de asociación, porque asocian una zona próxima con otra. Tenemos otras que son fibras ya de proyección, ¿sí? Que asocian zonas más distales, por ejemplo, el haz piramidal que nace en la corteza motora y llega hasta la médula espinal. Acá tenemos otras fibras que son más profundas a las fibras cortas, que conectan también áreas próximas del cerebro más distales a las fibras del bulbo. Esta no va a salir del cerebro, no se va a la médula, pero conecta, por ejemplo, el frontal con el occipital y con el temporal para que nosotros podamos ver algo y entender qué es lo que estamos viendo. O sea, viste en tu occipital le pasó a tu frontal para que se haga consciente de lo que viste y puedas verbalizar. Entonces, para que toda esa información se vaya, viaja por las fibras que son un poco más largas, ¿verdad? Y por último tenemos fibras comisurales, que acá no se ve, pero son las que unen un hemisferio con otro. Entonces tenemos de asociación, de proyección y comisurales. La fibra comisural más grande que tenemos es el cuerpo calloso, que vamos a ver después. Entonces, si seguimos retirando sustancia blanca, va a llegar a un momento que vamos a llegar a este lugar mojadito que se ve ahí, que es el epéndimo, que es la cavidad ventricular, que en la segunda clase vimos ventrículos, no sé si todos estuvieron, pero esto ya deben identificar así al vuelo. Esto es el ventrículo lateral con su asta frontal, su proyección temporal, su asta occipital. Esto ¿Está es el... cerrada la ventana? Cuidado, hay un micrófono prendido. Entonces, ¿dónde está ubicado el cerebro? El cerebro está ubicado dentro de la cavidad craneana. La cavidad craneana está dividida en compartimientos. Tenemos un compartimiento supratentorial y un compartimiento infratentorial. Obviamente, que se llama tentorio, ¿sí? Que es una dependencia dural. También tenemos la hoz que divide el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces este es el espacio supratentorial, este es el espacio infratentorial. Acá van a estar los hemisferios cerebrales y acá van a estar el cerebelo y por delante el tronco. Esta es la hoz, ¿sí? Que tiene una forma irregular, es más angosta adelante a nivel frontal y va aumentando su espesor hasta insertarse a nivel del tentorio. ¿Qué significa eso? Que la cara medial de nuestros hemisferios va a tener mayor contacto uno con otro anterior que posterior. ¿Por qué? Porque acá hay menos hoz, entonces va a haber más contacto entre las caras mediales de nuestros hemisferios. Cuando nosotros hablamos de una herniación transtentorial, es cuando pasa una estructura supratentorial a infra. Por ejemplo, cuando el temporal está comprimiendo nuestro mesencéfalo a través del tentorio. Entonces, nuestro hemisferio tiene tres superficies, ¿sí? Nuestro cerebro tiene nuestra superficie lateral que vemos acá, nuestra superficie medial que vemos acá, nuestra superficie basal que está acá, que es la que va contra la base del cráneo. Tenemos tres polos, frontal, occipital, temporal. Tenemos tres fibras de asociación, tres fibras blancas que son de asociación, proyección y comisural. Y tenemos 5 lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal, y si abrimos nuestros opérculos frontoparietales para arriba y temporal para abajo, vemos nuestro lóbulo de la ínsula, que es el que la gente se suele olvidar. Este es nuestro cerebro visto desde arriba.
Acá tenemos la fisura interhemisférica, ¿sí? Si abrimos un poquito y miramos, va a estar nuestra comisura más grande que dijimos que es el cuerpo calloso. Esto puede usarse como un abordaje para ciertas lesiones. Entonces se entra por un espacio que existe, que si entramos acá vamos a llegar a una cisterna que vimos ayer, que es una de las dos cisternas de la convexidad, que es la cisterna pericallosa. ¿Por qué pericallosa? Porque está alrededor del cuerpo calloso. Ahí vamos a ver las arterias cerebrales anteriores apoyadas arriba del cuerpo calloso y llegamos al cuerpo calloso. Si abrimos el cuerpo calloso vamos a caer en el ventrículo, que dijimos que está muy relacionado con el cuerpo calloso y que el cuerpo calloso es pared anterior, piso y techo de partes distintas de nuestro cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, superficie lateral, vamos a empezar. Dijimos que en nuestra superficie lateral para ubicarnos necesitábamos algunos reparos anatómicos y que íbamos a usar básicamente dos, que eran la fisura silviana y el surco central. Voy a borrar esas líneas para que puedan ver bien las estructuras. Por delante del surco central está el lóbulo frontal. Por detrás del surco central está el lóbulo parietal. Por debajo de la fisura silviana está el lóbulo temporal. ¿Cómo identificamos nuestro surco central? Primero tenemos que buscar un surco continuo, porque el surco central es continuo. Este surco de acá no es continuo porque está interrumpido por esto. Este es continuo. Entonces este puede ser el surco central. Tengo que ver que ese surco continuo esté entre dos giros paralelos verticales. Acá tenemos un giro paralelo vertical, ¿sí? Acá tenemos otro, genial, sigue pudiendo ser. También sabemos que va de posterior a anterior, o sea que está en diagonal así. ¿Cumple ese requisito? Cumple, seguimos bien. Y también sabemos que está detrás de otro surco que es discontinuo siempre. O sea que tenemos un surco que es discontinuo adelante, tenemos también. Esto que ven acá es la regla. El surco que está adelante del surco central, que se llama surco precentral, es discontinuo por un pliegue de paso que va de la corteza motora o giro precentral al giro frontal medio. Entonces, todo esto no es anárquico ni al azar, es algo que es súper constante. Entonces vemos un surco que va de arriba a abajo y de arriba a abajo y de atrás para adelante, que es continuo, que está en el medio de dos surcos paralelos verticales y que tiene adelante un surco discontinuo. Ese es nuestro surco central. No solo nos va a servir para saber dentro de qué lóbulo estamos o cuál es la orientación, sino que se rodea de estructuras súper elocuentes, corteza motora primaria y corteza sensitiva. Ahora, la fisura silviana es la fisura una de las más importantes. Tiene adentro de ella, vamos a decir groseramente, una cisterna. Cisterna dijimos que eran dependencias o espacios de líquido cefalorraquídeo tabicados por aracnoides. Entonces, nosotros tenemos nuestra fisura, nuestro surco, que es lo que vemos, que es la parte superficial de la fisura silviana, pero eso se abre. Yo les dije ayer en la clase de cisterna que podemos comparar como los labios y la boca. Lo que vemos acá son los labios, pero si abrimos tenemos una cavidad que es la cisterna, que va a ser la cisterna silviana, donde va a haber líquido cefalorraquídeo y, lo más importante, la arteria cerebral media con sus 4 porciones que ayer dijimos por primera vez, que hoy no voy a mencionar, pero acuérdense que son 4 y que vamos a ver en la clase de anatomía de arterias. Entonces, nuestra fisura silviana tiene un tronco y 3 ramos. El tronco acá no vemos, porque el tronco viene paralelo al ala del efenoide. 1 centímetro por detrás del ala del efenoide está la arteria cerebral media. Y coincidiendo con eso, tenemos el tronco de nuestra fisura silviana. O sea que acá mi flechita, miren un poco, si pudiésemos meter nuestra mano ahí, en esa dirección, ahí está el tronco de la fisura silviana, viniendo por lo que es el temporal y hacia atrás el temporal y hacia adelante el ala del efenoide.
Una vez que llega acá a la región pterional, del hueso estamos hablando, pterion es hueso, ¿sí? Una vez que llega a este nivel, donde estaría nuestro pterion a nivel del hueso, esa fisura se divide en sus ramos. Ramo horizontal anterior, ramo ascendente y ramo posterior, que es el más largo y que después se bifurca de vuelta. Nuestro ramo horizontal anterior y ascendente dividen nuestro giro frontal inferior en una zona opercular, en una zona orbitalis, en una zona triangularis y una zona opercularis. La zona triangularis y opercularis es nuestra área de Broca, o sea que es súper elocuente para el lenguaje. Y de eso yo hablé en la primera clase, voy a tratar de decir lo mismo. Es súper importante saber la relación, por ejemplo, del hueso con esta región de la pars triangularis y opercularis y la función, que es la de Broca, porque nosotros los neuros, cuando trepanamos para un abordaje terional para operar un aneurisma, uno de los orificios de trepanación es en la zona terional. Si el trépano vos no estás afinado con el trépano y entra, ¿sí? Mientras que estás trepanando, entra y lesionás justo acá, le puede dejar al paciente afásico ya con el abordaje. Todavía ni no lo operaste de su aneurisma, no hiciste ninguna disección, nada, estás en el hueso recién. Entonces hay que tener miedo de todo. Con eso no digo no hacer nada, pero hay que tener respeto a la anatomía. Cuanto más sabemos anatomía, más temerosos y respetuosos somos con el cerebro. El que nada sabe, nada, como era nada teme, o algo por el estilo. Bueno, entonces tenemos surcos continuos, surcos de alta tasa de continuidad o frecuentemente interrumpidos. Esta parte teórica a mí mucho no me importa ahora mismo, pero dentro de los continuos tenemos el surco lateral, calloso y el parieto occipital. Alta tasa de continuidad, como dijimos hace rato, el central. El colateral, que vamos a ver más tarde, y el calcarino. El colateral está en la cara basal del cerebro y el calcarino está en la cara medial del cerebro. Y frecuentemente interrumpido, precentral, que dijimos que está delante del surco central, que nos va a orientar a dónde es nuestro surco central, el precentral que tenía ese pliegue de paso del frontal medio. Entonces, acá tenemos nuestro surco lateral con sus, o sea, la rama posterior y la rama horizontal anterior y ascendente que dividieron nuestro frontal inferior en la pars orbitalis, triangularis y opercularis. Acá lo mismo para que identifiquen. Otra cosa que me olvidé de decirles del surco central es que el surco central, vamos a ubicar en esta imagen que es otro hemisferio. Primero, va de atrás para adelante y de abajo para atrás. Este puede ser. Está en el medio de dos giros paralelos. Está entre el medio de dos giros paralelos. Tiene adelante un surco discontinuo, tiene adelante un surco discontinuo que está dado por el pliegue de paso del frontal medio. Hasta ahora vamos bien. Y otro detalle es que no llega a la fisura, porque acá tiene otro girito chiquito que se llama subcentral, pues está debajo del surco central, y hace que este giro no termine en la fisura silviana. Y otro detalle más importante también, el surco central hace una indentación en la cara medial. Entonces, última vez que hablamos del surco central y vamos a hacer un repasito. Es un surco que está en el medio de dos giros paralelos. Tiene una orientación de posterior a anterior, de superior a inferior. Está detrás de un surco discontinuo, que es el surco precentral, que es discontinuo porque tiene un pliegue de paso del frontal medio. No llega a la fisura silviana porque hay un giro subcentral que impide eso. Y el quinto detalle, hace una indentación en la cara medial del hemisferio cerebral. Acá parecería que llega a la fisura, pero es porque el cerebro está más así y el otro estaba más así, entonces podíamos ver ese giro subcentral. Si ustedes solamente ven esta parte, pueden creer que este es el surco central, porque tiene acá el supuesto giro subcentral, pero no, porque acá está este pliegue de paso y este es el giro precentral.
Si nosotros queremos saber en un paciente dónde está nuestro surco central, entonces tenemos que hacer una línea del polo frontal al polo occipital, buscar el punto medio de esa línea que trazamos desde acá hasta acá, y 2 centímetros por detrás va a estar el surco central. Si nosotros trazamos una línea hacia abajo, ¿a ese nivel va a estar acá abajo el surco central? No. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene una orientación de posterior a anterior. Entonces, si queremos saber a qué nivel va a estar acá abajo, porque esto que hicimos acá es a nivel de la línea media. Si queremos saber acá dónde termina nuestro surco central, tenemos que ver la región perional y 3 centímetros para atrás va a estar nuestro surco central. ¿Por qué es importante? Porque todo esto es la corteza motora y acá tenemos el homúnculo de Penfield, que vamos a ver en otro momento, pero que cada zona determinada de mi corteza tiene una localización del cuerpo a la cual controlar. Y me voy a poner el mismo ejemplo de la clase, de la primera clase. Si nosotros tenemos un meningioma, ¿sí?, parasagital que comprime la parte medial del cerebro superior de la corteza motora, que sería esta parte, vamos a tener un trastorno de la pierna contralateral, porque en el homúnculo de Penfield la pierna está en esta zona. También podemos tener trastornos esfinterianos en esa región. Entonces, nuestro lóbulo frontal, ya sabemos que está por delante del surco central. Acá se ve súper lindo nuestro surco central. Y tiene 4 giros en la superficie lateral. El giro precentral, que está por delante del surco central, que es la corteza motora, y 3 giros horizontales, ¿sí? Entonces, si vemos en una craniotomía, esto, ¿sí?, es frontal, porque tiene un giro vertical y 3 giros horizontales arriba de una fisura. Tenemos el surco frontal superior, el surco frontal inferior, y eso divide a 3 giros: giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Y dijimos que el giro frontal inferior estaba dividido por los ramos de la fisura Disculpe, silviana. doctora, ¿puede volver a repetir, por favor? La parte de los giros y los surcos del lóbulo frontal. Sí, por favor. Dale, sin problema. Entonces, nuestro lóbulo frontal tiene un giro vertical y 3 giros horizontales. El giro vertical está entre el surco central y el surco precentral. Y los giros horizontales, que son superior, medio e inferior, que acá se ve superior, medio e inferior, están divididos por 2 surcos: surco frontal superior y surco frontal inferior. Repito una vez más, el frontal está por delante del surco central, tiene un giro vertical, que es el giro precentral, tiene 3 giros horizontales, que son el superior, medio e inferior, y estos giros verticales, horizontales, están divididos por surcos, que son el surco frontal superior y surco frontal inferior. Surcos son los espacios que están entre los giros, por si es que no manejan ese término. Por ejemplo, si vamos a hacer nosotros una exéresis de un tumor que está subcortical, que está por debajo de la corteza, para no aspirar corteza, podemos tratar de abrir el surco, es como un caminito. Es el espacio subaracnoideo también, porque ahí hay líquido cefalorraquídeo en un cerebro normal. Es importante, cuando vemos la superficie, saber qué está detrás, dijimos. Y vuélvanse a la primera imagen, que había un cráneo, y yo les dije, mirando el cráneo o mirando la cara de la persona, tienen que saber dónde está su ventrículo, y por ende todo lo que atravesamos hasta llegar al ventrículo. Entonces, si nosotros vemos esto, que es la superficie del cerebro, sabemos que detrás, en la cara medial del giro frontal medio, está el giro del cíngulo, que vamos a ver ahora en la cara medial, y que debajo del giro frontal inferior está el cuerno frontal del ventrículo lateral. Eso vimos en la clase de ventrículos. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal está por detrás del surco central. Acá también se ve re lindo el surco central, de atrás para adelante, de arriba para abajo, continuo detrás de uno discontinuo, y no termina en la fisura porque tiene un surco subcentral que está acá, un giro subcentral. Entonces el lóbulo parietal está detrás del surco central, tiene un giro vertical y 2 lóbulos. El giro
que está acá es el postcentral, porque está detrás del surco central, y es la corteza somatosensitiva. Y después tenemos el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior, dividido por el surco intraparietal. Para complicar un poquito, el lóbulo parietal inferior está dividido en dos otra vez: el giro supramarginal y el giro angular. Entonces, nuestro lóbulo parietal, en principio, se divide en tres: giro postcentral, que es el vertical, y dos gordos cuadrados horizontales, que son lóbulo parietal superior e inferior, dividido por el surco intraparietal. El inferior se divide en dos: supramarginal, que va a estar rodeando la parte posterior de nuestra fisura silviana, como ven acá, y giro angular, que va a estar envolviendo el surco temporal superior, que es este que está acá. Está el surco y un lóbulo que le rodea. El surco y un lóbulo que le rodea. Eso solo se aplica para el parietal. Si tenemos fisura silviana y un giro que le rodea, giro supramarginal. Si tenemos el surco temporal superior y un giro que le rodea, giro angular. Son dos del parietal inferior. Si ustedes ven una foto de esto, van a ver solamente esto que estoy rodeando acá. Ven que es bien distinto a si yo le mando una foto de esto. El frontal es uno vertical y tres horizontales flaquitos más o menos. O sea, no flaquitos, pero no tiene forma cuadrada como tiene el parietal, que es uno vertical y atrás dos cuadrados. Bueno, ahora nos vamos a cómo sabemos dónde está el surco intraparietal, y tenemos que ver desde la línea media para abajo, más o menos 2 a 3 centímetros. Ahí está nuestro surco intraparietal. ¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve porque si nosotros tenemos un tumor intraventricular a nivel del atrio, podemos entrar por acá, que es el surco intraparietal. Si entramos en el surco intraparietal y nos vamos profundo, 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 vamos a caer en la cavidad del atrio ventricular. ¿Hasta dónde llega el parietal y desde dónde es occipital? Y para eso se trazan dos líneas imaginarias. Primero, una para dividir parietal de occipital, que es la línea temporo-occipital que está acá. Va de la indentación que hace el surco parieto-occipital de la cara medial, que vamos a ver después ese surco, hasta la incisura preoccipital. Eso divide el parietal del occipital. ¿Y cómo divido mi parietal de temporal? La parte de delante es fácil porque está mi fisura silviana, pero en esta parte de acá no tenemos fisura, entonces ¿cómo yo divido? Epa, pasó algo. Un ratito, ahí está. ¿Cómo yo divido mi parietal de mi temporal? Y hago una línea que se llama silviana extendida, que es de la fisura silviana, continúo horizontalmente hasta mi línea temporo-occipital. Y ahí divido lo que es parietal de lo que es temporal. Entonces, para englobar, mi parietal de mi occipital está dividido por mi línea temporo-occipital, que va superiormente acá, de la marca que hace el surco parieto-occipital de la cara medial a la incisura preoccipital, y el parietal del temporal en la región posterior a la fisura silviana por mi silviana extendida, que continúa desde la fisura silviana hasta la línea temporo-occipital imaginaria, que ya saben cómo trazar. Lóbulo temporal tiene 4 caras. Lateral, antes que me olvide. Nuestro frontal tenía también 4 caras: lateral, medial, orbitaria y opercular. Esta es mi cara lateral. La cara medial vamos a ver desde la superficie medial del cerebro. La cara orbitaria es la que va a estar apoyada en la base del cráneo, en la base del hueso frontal. Y la parte opercular es la que forma la cavidad bucal, ¿sí? Que sería el techo de nuestra cisterna silviana. Nuestro parietal no tiene 4 caras como nuestro frontal y temporal. Nuestro parietal tiene solo 3. No hay lóbulo parietal que tenga contacto con la base del cráneo. Nuestro lóbulo parietal tiene una cara lateral, una cara medial y una cara opercular. Y la parte opercular es la parte que tiene contacto con nuestro temporal. Ahora sí, temporal. Nuestro temporal tiene 4 caras: lateral, medial, basal
y opercular también. Es la parte de abajo de la cisterna silviana o boca. Tiene 3 giros, superior, medio e inferior, que son estos. Superior, medio y el inferior es más chiquito y finito. Tiene 2 surcos, que esos 2 surcos dividen a esos 3 giros. Surco temporal superior y surco temporal inferior. Y dijimos que nuestro límite posterior es la línea temporo-occipital que iba de la indentación que hace el surco parieto-occipital de la cara medial hasta la incisura preoccipital, que no puedo mostrar porque soy cuadrada, no sé usar bien esto, y al costadito acá donde estaría eso, tengo los cuadrados de los nombres de los que están en la charla. Bueno, entonces, acá primero, antes que nada, se dio vuelta nuestro hemisferio al último ejemplo, creo. Entonces, siempre antes de tratar de encontrar los detalles, vean el bosque desde lejos. Vamos a encontrar los polos: polo frontal, polo occipital, polo temporal. Frontal, parietal, occipital, temporal. Si este es nuestro frontal, este es nuestro giro frontal inferior. Si este es nuestro parietal, acá vemos que le rodea a la fisura silviana un giro que es el supramarginal. Y acá tenemos nuestro temporal con nuestro giro superior, medio e inferior. Si nosotros queremos saber dónde está nuestro ventrículo, ¿cuáles van a ser las estructuras? En la parte triangular, acá en el giro frontal inferior, en la parte anterior, va a estar el cuerno frontal, en parte de la pars triangularis. A nivel de la pars opercularis va a estar nuestro foramen de Monro, que ya vimos que es el foramen por el cual pasamos del cuerpo del ventrículo lateral al tercer ventrículo. Detrás del giro supramarginal va a estar el atrio ventricular, que era esa cavidad ventricular en forma triangular con base anterior. Si estábamos en el atrio y mirábamos para adelante, estaba el pulvinar del tálamo. Si mirábamos para atrás, nos íbamos al cuerno occipital. Si nos íbamos para abajo y adelante, en ese túnel era el asta temporal. Eso para que se ubiquen en lo que era el atrio. Y dentro de lo que es el lóbulo temporal, en el temporal medio está, atrás del temporal medio, está nuestro cuerno temporal del ventrículo lateral. Ahora, la superficie medial se suele comparar con una cebolla, porque tiene una hoja arriba de otra. Básicamente son 3, que están dadas por el cuerpo calloso, por el giro del cíngulo, y por el frontal acá adelante, parietal atrás, occipital, etc. Entonces, vamos a empezar con el cuerpo calloso. ¿Qué sabemos del cuerpo calloso? El cuerpo calloso sabemos que es la comisura blanca más grande, ¿sí? Las fibras blancas comisurales más grandes. Une un hemisferio con otro. Una posibilidad para llegar al cuerpo calloso era entrar a través de la fisura interhemisférica. Separar un lóbulo hacia acá, separar el otro y venir acá arriba. ¿Eso para qué podíamos hacer? Dijimos, para lesiones intraventriculares. ¿Por qué? Porque el cuerno frontal es parte del techo del cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, nuestro cuerpo calloso tiene un rostro, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Todo esto se va a relacionar con otras cosas, que no quiero yo que se aprendan solo la forma del cuerpo calloso y que yo les hable de ventrículo y se les borre el cuerpo calloso. Hay que asociar. El cuerpo calloso acá está haciendo el piso, la pared anterior y el techo de nuestro asta frontal, el techo del cuerpo. Acá, ayer que vimos cisterna, el esplenio es el techo de la cisterna colicular, donde está acá también la pineal. Si miramos hacia arriba vemos la pineal, miramos un poco más hacia arriba vemos el esplenio. Entonces todo hay que asociar, porque en el cerebro todo, en el cuerpo todo está asociado. Arriba del cuerpo calloso está el surco del cuerpo calloso. Le rodea al cuerpo calloso y a su surco el giro del cíngulo. Arriba del giro del cíngulo tenemos el surco del giro del cíngulo. Y arriba tenemos nuestra cara medial del lóbulo frontal. Ahí van a ver el surco del giro del cíngulo, que se divide en esta zona, pero se continúa a esto, que es el surco subparietal, porque está abajo de lo que sería el precunio, que es la cara medial del parietal. ¿Y por qué se llama precunio? Pues está antes del cunio, que es la cara medial del occipital, y acá la língula, que también es parte del occipital.
Entonces, el giro del cíngulo es giro del cíngulo adelante y hacia atrás, donde se continúa, se llama subparietal. También tenemos que nuestro giro del cíngulo, sin seguirle a la parte del parietal, se divide en surco paracentral y surco marginal, y van a limitar una zona que se llama lobulillo paracentral, y el lobulillo paracentral le tiene a esta rayita, que es súper importante porque era la cuarta característica que dijimos de nuestro surco central, que me encantaría preguntarle, pero como no sé ver el chat, les voy a decir directamente, y es la indentación que hace el surco central de la cara lateral en la cara medial. O sea que adelante de eso tenemos nuestra corteza motora y por detrás nuestra corteza sensitiva. Acá tenemos el surco parieto-occipital, que dijimos que en la superficie lateral hacía una pequeña indentación que servía para trazar una línea, borren por favor los dibujos, que servía para trazar la línea temporo-occipital al unir la indentación que hace el surco parieto-occipital con la incisura preoccipital de la superficie cortical. Entonces, acá en la cara medial, ¿qué divide parietal de occipital? Esto es el precuneus, esto es el cuneus. Y después tenemos la fisura calcarina, que en los labios de la fisura calcarina está nuestra corteza visual, y acá está dividiendo lo que es el cuneus de lo que es la língula. Bueno, esto es solamente a modo de que puedan ver, acá quitamos todo lo que era la corteza, todo lo que es el hemisferio, vamos a decir, salvo las estructuras centrales del lóbulo, o sea, el hemisferio derecho, quedó el izquierdo, así se ve la cara medial de un hemisferio cerebral, acá está el cuerpo calloso, y vemos también su relación de que está arriba del cerebelo, acá que divide la tienda del cerebelo, que también se quitó. Vamos a la superficie inferior. Dijimos que al parietal no le vamos a ver, porque el parietal no tiene cara basal, la parte inferior del parietal está en el opérculo, o sea que está apoyado sobre el temporal. Esto es frontal, esto es temporal. Acá se ve mesencéfalo, puente, bulbo, y atrás de eso el cerebelo. Acá está la punta del temporal para ubicarnos de vuelta, acá polo frontal, acá polo occipital. Bueno, acá está. Vamos a centrarnos en lo que es el frontal. Esto es visto solamente lóbulos, o sea, los lóbulos frontales, fisura silviana. Esta parte de la fisura silviana es el tronco, que dijimos cuando veíamos la superficie cortical, yo les dije el tronco no se ve las tres ramas, horizontal, anterior, ascendente y posterior. El tronco no se ve porque está siguiéndola la cresta esfenoidal. Les dije, bueno, esto es el tronco. Y acá están las ramas que se dividen en la superficie cortical. Esto también es parte de los labios, porque acá si abrimos también tenemos cisterna, tenemos la parte profunda de la cisterna esfenoidal si abrimos, parte de la cisterna silviana. Entonces la base de nuestro frontal por el surco olfatorio se va a dividir en giro recto medialmente y giros orbitarios lateralmente. Lo mismo acá, cada giro recto está entre la fisura interhemisférica y el surco olfatorio. O a su vez, los giros orbitarios se dividen por surcos que tienen forma de H en orbitario anterior, orbitario posterior, orbitario medial y lateral. Y acá vemos nuestro frontal, nuestro surco olfatorio con el nervio olfatorio, giro recto y cara orbitaria del frontal. Vemos acá nuestro lóbulo temporal, acá también. Así como en la superficie lateral, el parietal del occipital estaba dividido por una línea imaginaria, acá también. Y acá los parámetros son la misma incisura preoccipital en la cara lateral y a nivel medial donde termina el surco calcarino. Ahí se traza, esto es temporal, esto es occipital. De todas formas, los giros y los surcos comparten, son el mismo nombre. Tenemos el surco colateral acá y lateralmente el surco occipito temporal.
y eso va a dividir en 3 giros. Giro temporal inferior, giro fusiforme o temporo-occipital lateral, le llaman algunos. Y acá tenemos el giro lingual en la parte de atrás, y acá ya es giro parahipocampal, que el giro parahipocampal termina en un gancho que se llama uncus. Y el uncus está dividido de la punta del lóbulo temporal por el surco renal. Acá, ¿qué vemos? Vemos la relación que tiene nuestro temporal con nuestro pedúnculo mesencefálico. Y acá tenemos el tercer par, por eso que cuando un paciente está enclavando, decimos que el temporal le está apretando al mesencéfalo. Y como acá está el tercer par, le toca el tercer par también, ¿verdad? A lo que es la estructura del tercer par en general, y el paciente hace anisocoria. Ayer cuando vimos cisternas, vimos otra causa de anisocoria que no era de la misma gravedad. El paciente no estaba enclavando, acá tenemos un paciente comatoso. Ayer cuando yo les dije que teníamos un paciente Glasgow 15 con un perfecto sensorio, que tenía un tercer par o una anisocoria, a diferencia del tamaño pupilar, porque un aneurisma de la comunicante posterior, que es una arteria, comprimía al tercer par. Entonces, como vamos a ver en la clase de semiología el miércoles, hay que ver cada signo neurológico en su contexto para poder determinar la causa. En esta anisocoria de que están clavando, vamos a correr y tenemos segundos para llegar a quirófano. El R1 es la persona más estresada. Los que le conocen a Ítalo, que sé que es instructor de anatomía de la UNA, le pueden preguntar su primera cirugía fue una descompresiva por un paciente con anisocoria conmigo, y bueno, esa es una realidad, una circunstancia, y el paciente con anisocoria Glasgow 15 por un aneurisma comunicante posterior es otra circunstancia. Doctora, una consulta. ¿Y cómo podríamos Sí. diferenciar si vendría a ser por un aneurisma o vendría a ser por esto que estaba mencionando recientemente? Principalmente el contexto. El paciente que está enclavando tiene un sensorio alterado, significa que no está hablando, debe tener también un síndrome piramidal del otro lado, puede tener una hemiplegia, o va a estar, como te digo, en coma, intubado, o pésimo, ¿sí? Va a ser un paciente grave. Y el paciente que tiene un aneurisma que sangró va a tener cefalea intensa, te va a decir, tengo la cefalea más importante de mi vida, dice el libro, y realmente los pacientes así vienen a decirte cuando tienen una hemorragia subaracnoidea, puede tener rigidez de nuca, ¿sí? O sea, síntomas de sangrado. O puede ser que el aneurisma ni sangró, el aneurisma pudo haber crecido nomás, y el tercer par te está avisando que hay un aneurisma. Entonces ese es un paciente que solamente viene porque se le cayó el párpado, porque el tercer par no solamente controla la pupila, sino que eleva el párpado y tiene movimientos oculares. Entonces, si tenemos tosis palpebral y anisocoria en un paciente que está Glasgow 15, o sea, hablando, no está enclavando, ahí ignorás esta circunstancia de enclavamiento y te vas más hacia un aneurisma. Que si no tiene cefalea, rigidez de nuca, etcétera, puede ser un aneurisma no roto. Y si tiene ya meningismo, puede ser un aneurisma roto en el cuadro de una hemorragia subaracnoidea. ¿Está bien? Gracias, doctora. Súper. Entonces acá, una vez más, lóbulo temporal, punta, uncus, le divide el surco renal. Acá vemos nuestro nervio óptico, quiasma óptico, sustancia perforada anterior, el nervio olfatorio, giro recto, base del frontal. Acá tenemos giro temporal inferior, giro fusiforme o parieto occipital lateral. Acá teníamos chiquitito el lingual. Acá tenemos el giro parahipocampal que termina en el uncus. Y acá tenemos la parte posterior de nuestra comisura más grande, que era el cuerpo calloso. Entonces todo eso sirve, depende para qué cada uno quiera usar, ¿verdad? Para nosotros, esa es la base de todas nuestras cirugías. El quirófano no tiene la tranquilidad de una sala de estudio, no tiene la misma responsabilidad ojear un libro que operar un cerebro. Cuando somos jóvenes y estamos empezando cada cirugía, cada cerebro, es todo un desafío, uno se asusta, como yo les digo, el conocimiento es miedo, nosotros respetamos las estructuras anatómicas y hay que ser respetuoso con el cuerpo. Una cosa, como les digo, es el atlas,
y otra cosa es la vida real. Esto es un cerebro hinchado, con una hemorragia subaracnoidea, por eso se ve rojo. Vemos acá un surco, el surco lateral, la fisura silviana, y arriba 3 giros horizontales, se ve más el inferior y el medio, o sea que dijimos 3 horizontales arriba de una fisura, estamos hablando del lóbulo frontal. Acá abajo se ve solamente el temporal superior. Este es el músculo temporal rebatido inferiormente y esto es el flap cutáneo rebatido anteriormente. Esto es un cerebro también con una hemorragia subaracnoidea, que está súper hinchado. Acá nosotros entramos para llegar a la cisterna carotidia, que es lo que estábamos hablando ayer, cosa que es muy difícil y desafiante cuando tenemos un cerebro así de hinchado. Este es polo frontal, este es polo temporal, acá estaría el occipital, el paciente está acostado en esta posición, acá está músculo temporal. Ayer en la clase de cisternas yo les dije que una foto en donde se veía nervio óptico, quiasma, la bifurcación de la carótida cerebral anterior, cerebral media, tercer par, que ese era mi paraíso, ¿verdad? Y que para mí eso era como una foto de un paisaje en el atardecer con el pajarito, hice esa comparación, y bueno, para mí esto es Picasso, para mí esto es arte, ¿sí? Realmente cada paso del abordaje, saber dónde está el terion, que está arriba de la parte triangularis, que ahí está Broca, con ese estrés vos te vas a hacer ahí la trepanación, después cortás la dura madre con cuidado para no lesionar la corteza, porque vos sabés que si cortás acá puedes tener un trastorno del habla, si cortás allá puedes tener un trastorno de la visión, etc. Y que sea lindo, porque todo entra por los ojos, para nosotros nuestras cirugías tienen que ser lindas, ordenadas, prolijas, no sangrantes, obviamente cuando no es una urgencia, porque en la urgencia no puedes dedicarte a hacer mucho arte, tenés que salvar la vida. Pero cuando operamos aneurismas, por ejemplo, cada uno de estos ganchitos se pone en su tiempo, de su forma, se agarra de la misma manera, así que todo es parte de lo que a nosotros más nos gusta hacer. Y como era la primera clase, les dije, ya van a poder interpretar esto. Y bueno, ayer creo que muchísimos pudieron, porque me hicieron el día los que me etiquetaron y me mandaron cómo interpretaron todas las imágenes con puntitos brillantes que no sé de dónde sacan, pero que me encantó y voy a aprender a hacer en estos días. Y acá tenemos el nervio óptico, la arteria carótida interna, con su primer rama, que es la arteria oftálmica. Acá tenemos otra rama, que es la comunicante, y acá se está bifurcando. La cerebral anterior no se ve, pero se ve la cerebral media. Acá tenemos un clip, porque era un aneurisma de la cerebral media. Y para no perder la costumbre, acá está el nervio óptico, inferolateralmente está la arteria carótida interna, si esta es la carótida interna, inferolateralmente está el tercer par, y lateral el borde libre del tentorio. Acá tenemos un espacio, que es el espacio óptico carotidio, y acá tenemos otro espacio que es carótido oculomotor. Y abajo acá ya no se ve, pero estaba la membrana del liquids, y si ahí dijimos que llegábamos a la cisterna prepontina, donde está la circulación posterior. Muchas gracias, terminamos, ahí está mi correo, si alguien me quiere hacer alguna pregunta no hay problema. Y ahora todo un desafío es irme al chat porque no sé cómo se hace, así que si tienen una pregunta y me quieren hacer hablando, tal vez mejor, acá llega el chat. No se ve la presentación, yo les dije que no sabía leer esto mientras que hablaba. Si se va a subir, no sé, la gente de la FELSOSEM les va a responder. Y bueno, ¿ninguna pregunta? Ninguna, doctora. Dale, listo entonces. Gracias. Nos vemos. Dale, chao, chao.